A lo largo de su carrera, Guillermo Francella ha sido admirado no solo por su talento actoral, sino también por su imagen pública de hombre disciplinado, reservado y profundamente familiar. Durante décadas, el público lo vio como un artista íntegro, alguien que podía transitar entre la comedia y el drama sin perder su esencia humilde. Pero detrás de esa figura intocable, detrás de los aplausos, las alfombras rojas y los reconocimientos, se escondía un ser humano vulnerable con miedos, dudas y heridas que nunca quiso mostrar. Lo que nadie imaginaba era que a sus años de madurez profesional viviría uno de los golpes más devastadores de su vida personal, la traición inesperada de la mujer que había amado durante tantos años. La tragedia emocional comenzó silenciosamente, casi imperceptible, como suelen hacerlo las rupturas que nacen del desgaste interior. No hubo discusiones públicas, ni rumores escandalosos, ni señales que alertaran a su círculo íntimo de lo que estaba por venir. Lo que había era un cambio en la mirada de Francella, un gesto de cansancio cada vez más evidente, una distancia emocional que él intentaba ocultar detrás de su profesionalismo impecable. Durante los rodajes mantenía su sonrisa clásica, pero a quienes lo conocían realmente, no les pasó desapercibido que algo dentro de él estaba comenzando a fracturarse. La noche que marcó el comienzo del fin fue en apariencia una noche cualquiera. Francella regresó a su hogar después de una jornada de trabajo extensa como tantas otras veces. Sin embargo, esa tarde, una serie de pequeños detalles comenzaron a inquietarlo. Una llamada telefónica cortada abruptamente al entrar a la casa. Un susurro extraño detrás de una puerta, una actitud diferente en su esposa, cuyos gestos él conocía tan bien, que podía percibir hasta los matices más sutiles. Durante años, Guillermo había confiado ciegamente en ella. Su relación era vista como una de las más sólidas dentro del mundo del espectáculo. Un matrimonio que había sobrevivido a la fama, a los viajes constantes, a las presiones mediáticas y al paso del tiempo. Sin embargo, esa noche el actor sintió una incomodidad inexplicable, una especie de intuición punzante que se clavó en su pecho. Algo no está bien, se repetía mientras colgaba su abrigo y se dirigía al salón. Fue entonces cuando encontró un detalle que cambiaría radicalmente el rumbo de su vida. Un objeto olvidado fuera de lugar que no pertenecía a la casa ni a ninguno de sus hijos. No era algo comprometedor en sí mismo, pero sí lo suficientemente extraño como para despertar una alerta. Aquella pequeña pieza de evidencia se convertiría en el hilo inicial de una madeja dolorosa y compleja. En un intento por no sacar conclusiones precipitadas, Francella mantuvo la calma. Habló con su esposa, observó sus gestos, analizó sus respuestas. Pero algo en ella había cambiado su mirada, esquivaba la suya. Su tono era nervioso y parecía angustiada de un modo que solo un hombre que ama profundamente puede detectar. Guillermo, acostumbrado a interpretar a personajes con una sensibilidad aguda, aplicó involuntariamente esa misma habilidad a la vida real, y supo sin que nadie se lo dijera, que una verdad incómoda se acercaba. Durante las semanas siguientes, intentó ignorar la inquietud creciente, convencido de que tal vez estaba exagerando, de que la presión laboral podía estar afectando su percepción. Pero cada día aparecían nuevos comportamientos que confirmaban sus sospechas: llamadas atendidas en voz baja, salidas repentinas sin explicación, mensajes eliminados en el teléfono. Para un hombre que siempre había construido su vida sobre la base de la confianza mutua, aquellos signos eran como heridas que no dejaban de sangrar. La tensión emocional comenzó a afectar su rutina. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba distraído, que se demoraba más en memorizar diálogos, que su mirada se perdía en un punto fijo durante los ensayos. Un colega cercano, preocupado, le preguntó si estaba bien. Él respondió con una sonrisa forzada, evitando profundizar. Guillermo siempre había sido hermético con su vida privada, y aquella vez no sería la excepción. Pero la verdad, por más que uno intente evadirla, siempre encuentra un modo de revelarse. Una tarde, mientras se preparaba para salir hacia una grabación, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era tenue, temblorosa, como si la persona dudara en hablar. Lo que escuchó lo dejó paralizado.
No se trataba de un rumor malintencionado ni de un ataque gratuito, era una advertencia, un mensaje de alguien que decía saber la verdad. Las palabras fueron cortas, pero demoledoras. Guillermo sintió un vacío en el estómago y un mareo súbito. El mundo que conocía su matrimonio, su estabilidad, su confianza, se desplomaba frente a sus ojos. Aún así, decidió buscar pruebas por sí mismo. No quería basar su dolor en palabras ajenas. Necesitaba enfrentar la realidad por cruel que fuera. Fue entonces cuando descubrió lo que temía. Sin entrar en detalles inapropiados, lo que encontró fue suficiente para confirmar que su esposa le había ocultado algo profundo, algo que rompía de manera irreversible la confianza construida durante años. No fue un solo indicio, sino una acumulación de señales que formaban una verdad imposible de negar. El impacto emocional fue devastador. El actor sintió que el aire se volvía denso, que su cuerpo entero temblaba. Un silencio abismal se apoderó de la casa mientras él observaba incrédulo aquella evidencia que no debería existir. No gritó, no lloró, no reaccionó impulsivamente. Quedó allí inmóvil con una expresión que mezclaba incredulidad, tristeza y una profunda sensación de traición. Durante toda su vida había interpretado personajes que enfrentaban crisis, dramas familiares y desilusiones sentimentales. Había llorado ante cámaras, había gritado, había caído de rodillas en escenas memorables. Pero la vida real no ofrece guiones, no permite repetir tomas, no da tiempo para pensar en la interpretación perfecta. Lo que sintió aquella noche no podía ser actuado. Era un dolor crudo, auténtico, imposible de disimular. A partir de ese momento comenzó una etapa silenciosa pero devastadora. Guillermo se encerró emocionalmente intentando comprender cómo había llegado a ese punto. Recordó cada aniversario, cada viaje, cada gesto de cariño, cada promesa pronunciada. Trató de identificar cuándo apareció la grieta inicial, qué detalle había pasado por alto. Pero buscar respuestas en medio del dolor es como intentar ver con claridad bajo el agua. Todo se vuelve borroso, inestable, caótico. Su círculo íntimo notó el cambio casi de inmediato. Su hijo, su hermana y algunos amigos cercanos percibieron que algo grave había ocurrido. El actor evitaba reuniones familiares, hablaba menos, sonreía poco, y se quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada. Su semblante antes sereno y cálido parecía ahora cansado, desgastado, como si llevara encima un peso enorme. El estrés emocional comenzó a afectar su salud física. Tenía insomnio, dolores de cabeza persistentes y una sensación de ansiedad que lo acompañaba a todas partes. Los médicos le recomendaron reposo, pero él insistía en seguir trabajando. «Si me detengo, me hundo», confesó en confianza a un colega. A pesar de su esfuerzo por mantener la vida profesional intacta, las emociones contenidas finalmente se desbordaron. Un día durante un ensayo no logró terminar una escena sencilla. Se quedó en silencio mirando al suelo, incapaz de continuar. El director suspendió la sesión y lo acompañó fuera del set. Allí, lejos de las cámaras, Francella rompió por primera vez. ¿Sabes? Sus ojos se llenaron de lágrimas y admitió con la voz quebrada que estaba atravesando el momento más doloroso de su vida. La noticia aún no era pública. Nadie sabía la verdad. Pero el actor ya estaba viviendo un duelo interno, una despedida emocional de una relación que había sido parte fundamental de su identidad. Lo que él aún no sabía era que este descubrimiento marcaría no solo el fin de su matrimonio, sino también el inicio de una etapa completamente nueva, más cruda, más honesta, más humana. Después de aquella noche devastadora, en la que Guillermo Francella descubrió la verdad que jamás habría querido saber, comenzó el periodo más oscuro y complejo de su vida adulta. No fue un estallido inmediato, no hubo gritos, no hubo enfrentamientos dramáticos, ni escenas violentas como las que interpretó tantas veces en la ficción. La vida real, en cambio, le ofreció un dolor silencioso, corrosivo que avanzaba lentamente, penetrando capa por capa hasta quebrar su fortaleza interna. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una niebla emocional. Francella se levantaba cada mañana con el cuerpo pesado, como si cada paso fuera el resultado de un esfuerzo monumental. Caminaba por su casa con la sensación inquietante
de estar habitando un espacio que ya no le pertenecía. Un espacio donde cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo adquiría un nuevo significado. Todo parecía contaminado por la traición. Uno de los momentos más difíciles para él fue enfrentarse a la convivencia cotidiana. Aunque la verdad estaba allí palpable, él todavía no había expresado nada. No había reclamado, no había preguntado, no había exigido explicaciones. En lugar de eso, adoptó un silencio profundo, casi clínico, como si su mente estuviera tratando de reunir fuerzas para encarar lo inevitable. Su esposa, inquieta por el súbito cambio en su comportamiento, intentó hablar con él varias veces, pero Guillermo apenas respondía con monosílabos. No quería discutir, no quería escuchar excusas, no quería agregar más dolor al que ya sentía. Guardó silencio porque aún estaba procesando la magnitud del golpe. Durante esas semanas, su salud emocional se deterioró rápidamente. Pasaba largos momentos sentado en la terraza mirando al vacío. A veces se encerraba en su estudio a releer cartas, álbumes, notas antiguas como si tratara de entender en qué punto exacto la relación había comenzado a desmoronarse. Le costaba concentrarse en el trabajo y aunque cumplía con sus compromisos profesionales, quienes lo rodeaban notaron que algo estaba profundamente mal. Un compañero cercano de rodaje relató: nunca vi a Guillermo tan ausente. Estaba físicamente presente, pero su mente estaba en otro lado. Se notaba que llevaba un dolor enorme. La presión emocional no tardó en afectar sus noches. El insomnio se convirtió en su enemigo más constante. Se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, atrapado en pensamientos que giraban en círculos. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué no lo vi antes? Era un interrogatorio interno imposible de detener. A pesar de su tormento, Guillermo decidió que antes de tomar cualquier decisión definitiva, tenía que confrontar la verdad cara a cara. Era un acto de valentía emocional que sabía que le costaría muchísimo, pero no podía seguir viviendo con dudas, con suposiciones, con silencios que lo consumían por dentro. Una tarde, cuando la tensión en el hogar se había vuelto insoportable, pidió hablar con su esposa. Lo hizo con una serenidad aparente que ocultaba un dolor inmenso. Se sentaron frente a frente en la sala, un espacio que antes simbolizaba compañerismo y confianza, pero que ahora se sentía ajeno, frío, casi hostil. La conversación comenzó con pausas prolongadas. Guillermo, con voz baja y firme, expresó lo que había descubierto sin entrar en detalles dolorosos ni acusaciones. No gritó. No golpeó la mesa. No perdió el control. Su decepción era tan profunda que no necesitaba elevar el tono. La reacción de ella confirmó lo que él temía. No hubo negaciones rotundas. No hubo sorpresa auténtica. Hubo lágrimas, culpa, intentos de justificar situaciones que ya no tenían remedio. Aunque ella pidió perdón una y otra vez, el actor escuchaba desde un lugar interno muy lejano, como si las palabras rebotaran sin poder alcanzarlo. La confrontación no trajo alivio inmediato. Tampoco trajo paz. Trajo claridad. Y esa claridad fue dolorosa. Por primera vez en muchos años, Guillermo sintió que su hogar ya no era un refugio. La traición había cambiado la estructura emocional de la familia. Aunque intentaron mantener la calma para no generar escándalos, ni exposición mediática, el distanciamiento se hizo evidente. Sus hijos, intuitivos y sensibles, percibieron rápidamente que algo grave estaba ocurriendo. El actor, siempre tan protector, intentó mantenerlos al margen del conflicto, pero su propio estado de ánimo lo delataba. Comenzó a rechazar invitaciones sociales, a cancelar compromisos que no fueran estrictamente laborales. Su círculo de amigos le ofreció apoyo, pero él evitaba hablar abiertamente sobre el tema. Le dolía demasiado. Era un hombre orgulloso y transparente, acostumbrado a resolver sus batallas internas, sin convertirlas en espectáculo público. Lo que más le afectaba no era solo la traición en sí, sino la pérdida de un vínculo que él valoraba profundamente. Durante años había creído que su matrimonio estaba construido sobre bases sólidas: respeto, confianza, complicidad. Saber que esas bases habían sido vulneradas le provocaba una angustia que no podía describir con palabras. La distancia emocional entre él y su esposa creció hasta transformarse en un abismo. Aunque intentaron mantener la convivencia por un tiempo, la tensión era tan densa
que cualquier intento de comunicación terminaba en silencio o en lágrimas. En uno de esos días difíciles, un amigo cercano le dijo algo que jamás olvidaría. Hay golpes que no matan, pero te obligan a renacer. En ese momento, Guillermo sintió que renacer era una montaña imposible de escalar. Su carrera estaba en un punto brillante, pero su vida personal estaba sumergida en una oscuridad paralizante. La prensa, por fortuna, aún no sabía nada. Él actuaba con una discreción absoluta. No quería que su dolor se convirtiera en titulares sensacionalistas. Tampoco quería que su familia fuera expuesta. Su objetivo era resolver la crisis con dignidad, incluso si eso significaba pasar por un duelo emocional profundo. El quiebre definitivo llegó semanas después, cuando ambos comprendieron que ya no era posible reconstruir lo que se había roto. No importaba cuántas explicaciones se ofrecieran, cuántas promesas se hicieran, o cuántas veces se pidiera perdón. Algunas heridas son demasiado profundas para cerrarse sin dejar cicatrices visibles. Al final, la decisión que tomarían marcaría un antes y un después en la vida de Guillermo Francella, poner punto final a un matrimonio que había durado muchos años, pero que ya no tenía el sostén emocional que lo había mantenido en pie. Los días previos a la separación definitiva fueron desgarradores. El actor trataba de mantener la compostura frente a los demás, pero en la intimidad se quebraba. Miraba las paredes de su casa y sentía que cada una de ellas guardaba una historia que ahora le provocaba dolor. Recorrer el pasillo familiar era como caminar entre fantasmas de lo que alguna vez había sido. Sus hijos, aunque sorprendidos, demostraron una madurez extraordinaria. Lo abrazaron, lo escucharon, lo acompañaron en silencio. Fue en ese círculo íntimo donde Guillermo encontró un poco de alivio, un sostén emocional que lo ayudó a no caer más profundamente en la tristeza. A partir de ese momento tomó una decisión crucial: enfocarse en su bienestar mental. Comenzó terapia, volvió a dedicarse con más energía al trabajo, retomó proyectos que había pospuesto y poco a poco empezó a reconstruir su identidad más allá del matrimonio. Pero aún quedaba una parte crucial de la historia: cómo el escándalo finalmente llegó a la prensa, cómo reaccionó el público y cómo Guillermo logró transformar el dolor en una nueva etapa de vida. La decisión de separarse, aunque inevitable, fue solo el comienzo de una etapa incluso más difícil para Guillermo Francella. Hasta ese momento, todo el dolor, la traición, las discusiones silenciosas y el derrumbe emocional habían ocurrido lejos de la mirada pública. Pero él sabía que vivir en la industria del espectáculo implicaba tarde o temprano enfrentar una exposición que no deseaba. Su vida personal, tan cuidadosamente protegida durante décadas, estaba a punto de convertirse en un tema nacional. Durante meses, Francella hizo todo lo posible para mantener la privacidad. Limitó sus apariciones sociales, controló su presencia en eventos públicos y evitó entrevistas que pudieran desviarse hacia su situación familiar. Pero en un mundo donde los rumores se filtran con velocidad implacable, la tranquilidad duró menos de lo esperado. Un día, cuando el actor comenzaba a adaptarse a su nueva realidad, la prensa sensacionalista publicó una nota en portada insinuando una crisis profundamente dolorosa en su matrimonio. No mencionaba detalles concretos, pero el solo hecho de que el tema apareciera en los medios fue suficiente para que las especulaciones se multiplicaran. Los programas de entretenimiento comenzaron a debatir teorías, los periodistas buscaron fuentes cercanas y las redes sociales estallaron en una ola de comentarios, dudas y rumores. Para un hombre tan reservado como él fue un golpe devastador. Vio cómo su vida íntima, sus lágrimas, sus noches de insomnio, su dolor no resuelto, se convertían en combustible para el espectáculo mediático. Titulares exagerados, teorías conspirativas y opiniones ajenas llenaron las pantallas de televisión. Y aunque nadie conocía la verdad completa, la presión pública era inmensa. Ese mismo día, Guillermo permaneció encerrado en su casa sin responder llamadas. Lo que más le dolía no era la exposición en sí, sino la sensación de que el mundo analizaba y opinaba sobre algo que él todavía estaba tratando de procesar. Era como revivir la herida una y otra vez, sin posibilidad de descanso. A pesar del caos mediático, hubo algo inesperado: la reacción del público. Miles de personas comenzaron a enviar mensajes de apoyo, de cariño, de respeto.
Fanáticos de todas las edades compartieron recuerdos, fotografías antiguas, fragmentos de sus películas y palabras de aliento. La empatía colectiva se sintió como un abrazo gigantesco que llegaba desde todos los rincones del país. Muchos decían, Guillermo nos hizo reír y llorar durante décadas. Ahora nos toca acompañarlo a él. Ese apoyo fue crucial. Le recordó que aunque estaba viviendo un momento devastador, no estaba solo. Incluso colegas del medio artístico, actores, directores, productores, se manifestaron públicamente. Algunos enviaron mensajes privados, otros gestos públicos de respeto y solidaridad. Uno de sus amigos más cercanos declaró en un programa de televisión: Francella es un hombre fuerte, pero incluso los más fuertes necesitan sostén. Hoy debemos cuidarlo como él nos cuidó con su arte. Mientras tanto, la separación avanzaba por vías legales y emocionales. Las reuniones con abogados eran frías, tensas, y cada documento firmado representaba un paso más hacia la finalización de un capítulo de su vida que él había querido que durara para siempre. Aunque intentaban mantener el proceso en la mayor discreción posible, algunos detalles comenzaron a filtrarse, alimentando aún más el interés de los medios. Para manejar la presión, Guillermo se refugió en su trabajo. Paradójicamente, el escenario es el lugar donde tantas veces interpretó personajes rotos, traicionados, llenos de contradicciones, se convirtió en su refugio emocional. Durante los ensayos encontraba un extraño consuelo en la ficción. Por un par de horas podía dejar de ser él y convertirse en alguien más. Podía respirar. Podía descansar. Sin embargo, fuera del set, la realidad seguía golpeando con fuerza. Había días en los que apenas podía comer. Otros en los que despertaba con el corazón acelerado y pensamientos que le provocaban angustia. La terapia se convirtió en un pilar fundamental para evitar que la tristeza se convirtiera en algo aún más peligroso. Con el tiempo, la noticia dejó de ser un escándalo para convertirse en un tema de reflexión en el país. Muchos medios comenzaron a tratar la situación con más respeto, analizando la vulnerabilidad emocional de figuras públicas, la presión de la fama y el impacto que la infidelidad tiene en la vida de cualquier persona, famosa o no. Un periodista escribió: la traición no distingue entre famosos y desconocidos. Francella no está viviendo un escándalo, está viviendo una herida humana. Ese cambio de perspectiva ayudó a que el tema se calmara lentamente. Pero dentro de él, la tormenta continuaba. Pasaron los meses y poco a poco Guillermo comenzó a reconstruir su vida desde el silencio. Redecoró su hogar, reorganizó rutinas, retomó proyectos atrasados y se permitió redescubrir aspectos de sí mismo que había dejado de lado por años. Aprendió a cocinar platos simples, volvió a leer novelas que tenía pendientes, comenzó a caminar por las mañanas como una forma de limpiar la mente. La relación con sus hijos se fortaleció enormemente durante este periodo. Ellos lo acompañaron con una madurez y una sensibilidad que él jamás olvidaría. Una tarde, su hija mayor le dijo: «Papá, vos cuidaste a todos durante años. Ahora nos toca cuidarte a nosotros». Esas palabras lo conmovieron profundamente. A pesar de todo el dolor, Guillermo empezó a notar algo transformador: estaba renaciendo. No como actor, porque su carrera siempre fue sólida, sino como persona. Empezó a conectar consigo mismo desde un lugar más auténtico, más tranquilo. Se dio permiso para sentirse vulnerable, para llorar, para reflexionar, para sanar. Comprendió que la traición había sido un golpe brutal, pero también un punto de inflexión que lo impulsaría hacia una nueva etapa de vida. Su círculo de amigos lo animó a viajar, a desconectarse del ruido mediático. Él aceptó. Pasó semanas lejos de la ciudad, rodeado de naturaleza donde el silencio era un aliado y no un enemigo. Caminó por senderos solitarios, respiró aire puro, se permitió pensar sin presión. Fue durante ese retiro personal cuando llegó a una conclusión fundamental. No podía permitir que la herida definiera el resto de su vida. Decidió perdonar, no para justificar lo ocurrido, sino para liberarse del peso. El perdón fue un proceso largo, doloroso, lleno de recaídas emocionales, pero fue también la llave que lo llevó hacia una calma nueva, distinta, más profunda. Con el corazón un poco más liviano, regresó a Buenos Aires y retomó sus proyectos con una energía inesperada.
Sus actuaciones adquirieron una madurez emocional diferente. Sus entrevistas, aunque escasas, reflejaban una introspección nueva. Su presencia en el mundo del espectáculo volvió a ser respetada no solo por su talento, sino también por su fortaleza. El país lo admiraba aún más, porque no solo era un gran actor, sino un ser humano que había enfrentado una tormenta y había salido de ella con dignidad. Tiempo después, cuando la prensa le preguntó indirectamente sobre el difícil capítulo que vivió él, respondió con una frase que se volvió memorable. Las heridas duelen, pero también enseñan. Y yo soy un eterno aprendiz. El escándalo ya pertenecía al pasado. La traición había dejado cicatrices, sí, pero no había quebrado su espíritu. Guillermo Francella había reconstruido su vida desde los escombros con valentía, paciencia y un profundo compromiso con su propia sanación. Hoy su historia no se recuerda como un simple caso de infidelidad, sino como un testimonio humano sobre la resiliencia, el amor propio y la capacidad de renacer incluso en los momentos más oscuros. La historia de Guillermo Francella no es solo la crónica de una traición dolorosa. Es el retrato íntimo de un hombre que pese a la fama y al éxito tuvo que enfrentar una herida profundamente humana. Su caída emocional, su silencio, su lucha interna y su posterior renacimiento revelan una verdad universal. Incluso quienes parecen invencibles también sufren, también lloran, también se reconstruyen pieza por pieza. La infidelidad marcó un antes y un después en su vida, pero no destruyó su esencia. Al contrario, lo impulsó a reencontrarse consigo mismo, a sanar desde adentro, a reconstruir su mundo con mayor fuerza y autenticidad. Hoy la imagen de Francella ya no es solo la del actor brillante, sino también la del hombre que atravesó una tormenta y aprendió a caminar bajo la lluvia. Su historia nos recuerda que el dolor puede transformarse en sabiduría, que las pérdidas pueden abrir nuevos caminos y que el silencio a veces es el punto de partida de un renacimiento. Si esta historia te conmovió y deseas seguir recibiendo reportajes profundos, narraciones exclusivas y análisis emocionantes sobre las figuras más queridas del mundo del espectáculo, suscríbete ahora a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna actualización, comparte este video y déjanos un comentario con tu opinión. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando, narrando y llevando hasta ti las historias más impactantes de la cultura contemporánea. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.